Hola a todos, hoy nos vamos a meter de lleno en un mundo que es, a partes iguales, deslumbrante y, bueno, bastante peligroso. Las cortes italianas del siglo XV. Pensemos en un lugar donde el arte no era solo para decorar palacios, ¿eh? No, no. Aquí el arte forjaba dinastías enteras. Un sitio donde el poder y la belleza eran, literalmente, las dos caras de la misma moneda. Venga, vamos a ello. Os cuento un poco el plan. Primero, vamos a explorar la gran paradoja de la época. Después, nos meteremos a descifrar algo así como el manual no escrito del príncipe. Veremos también cómo el arte se usaba, y esto es increíble, para limpiar reputaciones. Vamos, para lavar la sangre de las manos literalmente. Y ya para terminar, entenderemos por qué este modelo de poder dejó una huella tan profunda. Pues empezamos fuerte, con la gran contradicción que lo define todo. ¿Por qué estas cortes eran como una jaula dorada? Por fuera, todo era refinamiento, cultura, belleza, pero por dentro, cuidado, era un auténtico campo de batalla, una lucha constante por la supervivencia y por el poder. Y claro, aquí está la pregunta del millón. ¿Cómo se convierte la violencia en gloria? Pensemos en ello. Muchos de estos gobernantes, llegaron al poder a través de la fuerza bruta, ¿para qué nos vamos a engañar? El reto para ellos no era solo gobernar, sino cómo transformo mis orígenes violentos en un legado que sea glorioso, que sea legítimo. ¿Cómo paso de ser un señor de la guerra a un príncipe respetado? Es que, de verdad, estas cortes no eran solo fiestas y cuadros colgados en la pared, eran en realidad sofisticadísimas máquinas de propaganda. Estaban diseñadas para una cosa: fabricar legitimidad, proyectar una imagen de poder e influencia y, al final del todo, consolidar el control de una única persona o de una familia, sobre todo un Estado. Vale, vamos a ver ahora cómo se construía todo esto. Y para entenderlo hay que fijarse en dos libros que son clave, que definieron la mentalidad de la época. Son dos textos que, como vamos a ver, son como el día y la noche. Y aquí es donde el contraste es brutal. Fijaos, por un lado tenemos el ideal, ¿no? La imagen pública perfecta que describe Castiglione en El cortesano. Un hombre refinado, culto, elegante, vamos, perfecto. Y por otro lado, la cruda, crudísima realidad que nos pinta Maquiavelo. Para mantener el poder, para sobrevivir y prosperar, a veces hay que usar una moralidad, digamos, bastante más flexible. Y ojo, que Maquiavelo no lo decía por ser un cínico, ¿eh? Él simplemente estaba documentando con una honestidad casi dolorosa las estrategias que veía que funcionaban a su alrededor. Miraba a los príncipes de su tiempo, y ni más ni menos, tomaban nota de lo que les servía para ganar y para mantenerse en el poder. ¿Y quiénes eran los que mejor aplicaban este manual de Maquiavelo? Pues sin duda, los condottieri. Y cuidado, que no eran simples soldados, eran más bien como los CEOs de la guerra, emprendedores de la violencia que vendían su ejército y su talento militar al mejor postor. Y claro, en el caos de la política italiana de la época, vieron una oportunidad de oro. O sea que lo importante aquí es entender que había un camino muy claro, casi un plan de carrera, para convertir la fuerza militar en un gobierno dinástico. Era una profesión, con sus pasos bien definidos, que podía llevarte desde ser un mercenario hasta la soberanía absoluta de un Estado. Casi nada. Y esto, precisamente, nos lleva al meollo de la cuestión, a la gran jugada maestra. Cómo estos señores de la guerra usaron el arte, la arquitectura, la cultura, para borrar por completo sus orígenes sangrientos, para blanquear su reputación y construir un legado de refinamiento y de legitimidad. Ven, vamos con un ejemplo clarísimo. El primero, Federico de Montefeltro, duque de Urbino. Para mucha gente, él es la imagen perfecta del príncipe renacentista, un protector de las artes, un hombre culto, un gobernante justo, el paquete completo. Pero, claro, hay un pero, porque resulta que este hombre tan refinado llegó al poder nada más y nada menos que asesinando a su propio hermano en 1444. Así que toda esa imagen sofisticada fue una construcción, un trabajo meticuloso para ocultar la violencia de su ascenso al poder. Aquí lo vemos clarísimo. El arte era la herramienta definitiva, la mejor forma de transformar un pasado violento en un futuro glorioso. El mecenazgo no era un hobby, ¿qué va? Era una estrategia política de primer nivel. Se trataba de crear una nueva narrativa, una historia oficial que a base de retratos, edificios y libros acababa por hacer olvidar la brutalidad con la que todo había empezado. Y bueno, este no fue un caso aislado. Vamos a Mantua, con la familia Gonzaga. Siguieron un camino muy parecido. Su dinastía empezó con un golpe de estado de lo más brutal, en el que capturaron y se quitaron de en medio a sus rivales para hacerse con el control de la ciudad. Y para consolidar ese poder, ¿qué hicieron? Pues encargaron a Mantegna una obra maestra de la propaganda, la famosa Camera Picta. A ver, esto no es solo una habitación con frescos bonitos, es mucho más, es una declaración de intenciones.
Celebra la gloria de la familia, presenta al gobernante como un guerrero, pero también como un humanista culto, y muy importante, está llena de referencias a la antigüedad clásica para decir, que somos los legítimos herederos de Roma. Proyectaba una imagen de estabilidad y de poder dinástico que era, sencillamente, incontestable. Y nuestro último caso de estudio es, quizás, el más descarado de todos, Sigismundo Malatesta, el señor de Rímini, otro temido condottiero y a la vez un mecenas brillante que usó la arquitectura para construir su propia leyenda. Y lo de construir aquí es totalmente literal, piedra a piedra. Es que Malatesta fue un paso más allá. Cogió una iglesia gótica y la transformó básicamente en un panteón personal para él y su corte. La fachada, diseñada como un arco del triunfo romano, no dejaba lugar a dudas. Estaba equiparando sus victorias a las de los emperadores. Y por dentro, una mezcla de símbolos cristianos con otros astrológicos, esotéricos, todo pensado para una sola cosa: inmortalizarle a él. Es, sin duda, el ego hecho edificio. Vale, ahora vamos a alejarnos un poco para ver la foto completa, para entender el impacto real de esta combinación tan potente de fuerza y cultura, porque este fue un modelo que, de verdad, cambió Europa para siempre. Entonces, si tuviéramos que resumirlo todo en una fórmula, sería esta: poder duro, o sea, las armas, más poder blando, el arte, la cultura, es igual a legitimidad duradera. Las armas te dan el control en el momento, sí, pero es la cultura la que te da la legitimidad a largo plazo, la que asegura que tu dinastía se mantenga. Y este modelo, esta idea de que el Estado se identifica por completo con la persona del príncipe, pues sentó las bases para las grandes monarquías absolutistas que vendrían después. Se extendió desde Italia por toda Europa, los reyes de Francia, de España, de Inglaterra, todos miraron, tomaron nota y lo adaptaron, pero a un escalón mucho, mucho mayor. Y con esto llegamos a una reflexión final, una pregunta que queda en el aire. ¿Por qué esta estrategia, la de usar grandes proyectos culturales para proyectar y legitimar el poder, no es ninguna reliquia del Renacimiento, Es un manual que sigue totalmente vigente hoy en día? No hace falta más que mirar un poco a nuestro alrededor para darse cuenta.